El Centro Cristiano El León presenta. Les invito a abrir la palabra de Dios en Josué, amén, en Josué 1, amén. Y así como yo expresaba que he tenido un día muy difícil hoy, yo creo que los grandes siervos de Dios han tenido días difíciles, amén. Y lo han demostrado y lo han dejado escrito aquí en la palabra. Y nosotros podemos ver que sus días fueron difíciles, pero que el Altísimo, el Dios Todopoderoso, ha estado con ellos, así como está con nosotros en estos tiempos. Amén. Gloria a Dios. Comenzamos a leer desde el primero, amén. En Josué 1:1 dice: aconteciendo después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y al Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver la mano de Dios, amén, hablando, moviéndose, amén, en el pueblo de Israel. Nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos que Moisés fue el libertador, quien sacó al pueblo de la esclavitud, amén. Pero que Moisés no pudo llegar a la tierra prometida. Pero todas esas promesas y esas batallas fueron pasando a ¿quién? ¿Quién fue el que tomó, amén, el lugar de Moisés? Fue Josué, amén. Y Dios le está hablando en este momento. Dios le está diciendo, dice en el 4, en el 3 dice: yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén. Dice, fíjese lo que dice el 3. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés. Amén. Nosotros tenemos promesas de Dios. Amén. Yo tengo muchas promesas de Dios que aún no se han cumplido en mi vida. Amén. Que no se han cumplido en mi vida. Y cuando viene el desgano, cuando viene el cansancio, cuando viene esas ganas de no seguir luchando, de decir, bueno, mejor hasta aquí llegué y lo que el Señor me prometió algún día se cumplirá en mi vida. Amén. Pero usted fíjese que el Señor le había prometido a Moisés,
Amén. Que dice que todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, eso el Señor le entregaría, amén, al pueblo de Israel. Y nosotros podemos ver que Moisés ya no estaba más. Pero esa promesa no se cortó, esa promesa no se quedó con Moisés, sino que pasó a Josué. Amén, gloria a Dios. Y dice, yo cumpliré, amén, dice, yo he entregado como lo había dicho, amén. Algo que el Señor te dice, amén. ¿Cuántos tienen promesa de Dios? Levanta tu mano, levante su mano, y si no la tiene aún, entonces comiéncele a pedirle. Abra la palabra de Dios y ahí va a ver las promesas de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces dice el Señor, yo he entregado como lo había dicho. Amén. La palabra de Dios, su palabra no es mentirosa. Amén, gloria a Dios. Y podemos ver que el Señor está alentando a Josué. Gloria a Dios. Dice el 5, nadie te podrá hacer frente. Amén. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En el día de ayer estaba en la casa de alguien y nos pusimos a hablar y esa persona decía, estamos pasando por un momento de escasez, estamos pasando por un momento de prueba. Y vamos a ver, y ellos veían, o la esposa decía, sí, pero sería lindo irnos a aquel lugar y allá va a haber más trabajo y vamos a salir adelante. Y el esposo le decía, no, esto es un tiempo de dificultad, es un tiempo de tormenta, en el cual nosotros tenemos que estar firmes y ya va a pasar, ya pasará. Y hablábamos, ¿no? Y ella decía, sí, yo no sé para qué me preparo para esto. Yo no sé por qué dedico mi tiempo, porque ella se está perfeccionando en algo. Y ella decía, no, yo no sé por qué dedico mi tiempo a esto. Me parece que es una pérdida de tiempo. Y yo le digo, ella me dice a mí, lo soñé, creí que era de Dios y entonces comencé a prepararme. Pero no pasa nada. Entonces ella le hice recordar. Y si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, amén, nosotros podemos ver y tenemos muchos ejemplos. Ejemplo como Sara, amén, que el Señor le había prometido a Abraham, le había prometido hijos, multitudes. Y eran viejitos ya para morirse y aún no habían tenido un hijo, ¿sí? Pero la promesa de Dios estuvo en ellos. Y esa promesa de Dios, no importa cuánto tiempo pase, no importa cuán dura sea la tormenta, se cumplió lo que Dios dijo. Amén. El día domingo el apóstol nos decía y nos enseñaba sobre Ana. Amén. Que ella le creyó a Dios, que estaba en angustia, que estaba en un dolor muy grande, ¿verdad? Y para colmo, el sacerdote que le tenía que dar aliento, ¿qué le dijo? Digiere tu vino y vete. Mire si no habrá desesperación, no hubiera habido desesperación en Ana. Pero el Señor tomó de sus labios, amén, esa oración, ese clamor, ese llanto, ese dolor. El Señor se tomó de eso y le concedió un hijo, amén. Y vaya qué hijo, amén, gloria a Dios. Podemos ver a David, que él era un simple pastor de oveja, ¿verdad? Simple pastor de oveja. Y yo le decía a esta mujer, él era un simple pastor de ovejas, que un día vino un sacerdote y lo ungió. Y de ahí no pasó, lo ungió como rey. Y de ahí al instante, a los días, no fue rey, pasó su tiempo. Él volvió, ¿a dónde volvió? A las ovejas. Él volvió a ser pastor de ovejas.
Amén. Pero el Señor lo fue preparando en ese tiempo, porque dice la palabra de Dios, sí, describe la palabra de Dios, que dice que cuando David tuvo que ir a pelear con Goliat, cuando él tuvo que hablar con el rey Saúl, dice que él le dijo: cuando yo era pastor de ovejas, y cuando venía un oso o un león, ¿qué hacía él? Lo mataba con sus manos, ¿verdad? Y vaya que solamente Dios podía estar en él. Solamente Dios. Usted imagínese matar un león. ¿Usted mataría a un león? ¿Físicamente lo haría? Entonces, algo sobrenatural solamente. Algo sobrenatural que se meta en usted y hace, amén, que usted mate un león, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que David lo hacía. Y David lo describe, la palabra de Dios lo describe a David pequeño de estatura y de un hermoso parecer, ¿sí? Y si nosotros como humanos viéramos a David, le daríamos poca importancia, ¿verdad? Solamente un pastor de ovejas, como si lo vieron sus hermanos. Amén. Pero la palabra de Dios dice que David fue ungido, que David fue de nuevo a ser pastor de ovejas y que el Señor ahí lo preparó. Lo preparó ¿para qué? Para luchar, porque él era un guerrero, él era un rey guerrero. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros podemos ver cómo Dios lo levantó a David. Pero David también tuvo su proceso. Amén. Fijémonos en José. Gloria a Dios. Un soñador, ¿sí? Un joven soñador que soñaba. Y el Señor le prometió cosas. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron. Y a ver, hermanos, si nos ponemos en el lugar, en el zapato de José. Él cuando fue capturado, fue llevado a Egipto. Amén. Hay una en contra, una desesperación. Imagínense un joven con tanta desesperación siendo llevado esclavo y sobre encima a otro lugar, a otro país, a otras costumbres. Amén. Gloria a Dios. Y después de eso, que el Señor lo había puesto en gracia y José debe haber pensado, bueno, acá está la mía, acá está el Señor, me puso en gracia y yo ascendí en el lugar donde estoy. Pero de repente, ¿qué pasó? Lo apresaron. Y si nosotros leemos, nosotros vamos a leer muchas historias aquí. Son vivencias reales que siervos de Dios como usted y como yo la vivieron. Amén. ¿Y él qué pasó? Tuvo 7 años en la cárcel. Y usted fíjese, 7 años, o sea, no estamos hablando de unos meses. Nosotros a veces decimos, estamos pasando por un proceso y este proceso es tan duro. Y apenas van 2 meses o 3 meses. Y apenas van unos meses. Imagínense pasar un proceso de 7 años. Imagínense su fe. Nosotros lo leemos, pero usted póngase en ese lugar. Póngase en el lugar de José. ¿Sí? 7 años de proceso. Imagínese lo que habrá pasado por su cabeza. Imagínese si usted por unos días, por unas semanas que pasa procesos, piensa que Dios se olvidó de usted. Imagínese lo que pudo haber pensado José. Dios ya no existe para mí. No, él no pensó de esa manera. Él siguió dándole gracias a Dios. Y algo que yo charlaba y yo decía, a ver, nos ponemos a pensar las cárceles, a ver, no son como las de hoy en día, ¿verdad? Las cárceles de hoy en día tienen televisión, tienen cama, comida, ¿verdad? Están presos, sí. Pero en aquel tiempo era, ¿dónde? En una cueva donde hay humedad, donde dormían ahí en la piedra. 7 años así, hermanos, 7 años. Imagínense si él no tuvo la oportunidad de volverse contra Dios.
Pero ¿qué hizo él? Creyó en lo que un día el Señor le mostró, en lo que el Señor un día le prometió. Amén. Gloria a Dios. Josué era una persona elegida por Dios, que tuvo el privilegio de luchar, de hacer caer los muros de Jericó y de llevar al pueblo, amén, a la tierra prometida. Amén, gloria a Dios. José tuvo el privilegio de ser el gobernador ahí en lo alto, lo puso Dios. David fue el rey, amén. Conforme, más que rey, yo me quedo con esa parte, conforme al corazón de Dios. Imagínense eso. No. Inalcanzable para nosotros. ¿Le parece? No, hermano, no es inalcanzable. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando del mismo Dios. Estamos hablando del Dios poderoso, el Dios de Israel, aquel que todo lo puede. Amén. Gloria a Dios. Vamos al segundo versículo que quiero compartir con ustedes, ya que hablamos de David. Amén. Vamos a ver cómo describe David a este Dios poderoso. Amén. Vamos a 1 Samuel 17. Gloria a Dios. 1 Samuel 17, 39. Amén. Cuando lo encuentre me dice amén. Qué maravilloso Dios que tenemos y que a veces nos cuesta tanto entender. ¿Sí? Nos cuesta tanto entender porque a veces son tantas las dificultades, o a veces nos falta fe, o tenemos poco de Dios, tenemos poco del Espíritu para poder entender lo tan maravilloso que es nuestro amado Dios. Pero aún así Él nos ama. Pero aún así, Él nos sigue prometiendo cosas. Pero Él aún así, Él nos cuida. ¿Cómo será que te cuida de tal manera que hoy te permite estar aquí en su casa? Amén. Usted póngase a pensar que en estos tiempos, en 2018, en donde nosotros estamos, hay muchos que desearían estar en su lugar. ¿Sabe por qué? Porque en el lugar, en el país donde ellos viven, no les es permitido alabar a Dios. No les es permitido estar escuchando palabra de Dios. Así que mire, si usted no tiene privilegios de Dios. Amén. Gloria a Dios. 1 Samuel 17, 39. Y dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda y en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y cercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Amén. Gloria a Dios. Usted fíjese, un filisteo, una persona que no tiene a Cristo, una persona que no tenía nada del Espíritu, de esa manera miró a David. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice: y cuando el filisteo miró a David, lo tuvo en poco. Amén. No importa si muchos te tienen en poco a ti. No importa, porque el Dios Todopoderoso te miró con otros ojos. Amén. Gloria a Dios. Y si Él te miró y Él te llamó y Él te dio la salvación, es porque tú tienes mucho.
Amén, gloria a Dios. Porque Él te miró con unos ojos que nadie aún lo ha hecho. Amén, gloria a Dios. Y nunca nadie lo hará. Solamente Él te va a mirar con esos ojos. Con esos ojos, porque tú eres grande en Él, porque tú eres maravilloso en Él. Amén, gloria a Dios. Seguimos leyendo el 45, ahí en el mismo libro. Y dice, entonces dijo David al filisteo. Mire usted, yo quiero que usted preste atención de qué manera David describe a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Porque déjeme decirte que el mismo Dios que David está describiendo aquí en esta palabra es el mismo Dios en el que yo día a día creo, en el cual yo día a día respiro. Ese mismo Dios. Amén, gloria a Dios. Dice, entonces dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. David describe a un Dios magnífico, como diciéndole, vos que sos una pulguita, venís a tratar a desafiar al Dios de los escuadrones de Israel. Usted fíjese cómo él describía a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Usted fíjese que David dice, no está diciendo, y sabrá toda la tierra que hay un guerrero grande acá en Israel. No, usted fíjese que David le está diciendo, y sabrá, amén, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Él nunca se puso en lugar de Dios. Amén. Nunca se llevó esa gloria para él. Amén. Gloria a Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará ¿en qué? En nuestras manos. Amén. Gloria a Dios. Así que en esta noche, iglesia, yo te aliento, porque tú tienes un Dios poderoso. Porque tú tienes un Dios maravilloso, ese Dios que el cual nosotros leemos aquí en su palabra. Amén. Ese Dios, el Dios de David, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, el Dios de Ana, el Dios, amén, de José. Ese es el Dios el cual nosotros servimos. El Dios en el cual nosotros en este momento, amén, hemos apartado de nuestro tiempo para venir a dedicarle a Él. Y Dios se está agradando de ese tiempo que tú has. Quizás te costó, quizás tuviste frío, tenías ganas de quedarte en tu casa, en tu hogar, pero Dios está mirando tu esfuerzo. Amén. Si tú dices, yo oro, yo clamo a Dios, pero van pasando los días, van pasando los meses y nada está sucediendo. Que no se caiga tu fe. Esfuérzate y sé valiente, le decía el Señor a Josué. Y el Señor te lo está diciendo a ti en esta noche. Mamá, papá, esfuérzate, sé valiente. Ven a buscar la bendición de Dios. Ven, papá, ven, mamá, ven, joven, ven, niño. Porque aún los niños el Señor está levantando. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque estamos en estos tiempos. Amén.
Ay, pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios en estos tiempos, pastora? En estos tiempos tan difíciles. A mí me hubiera gustado estar en otro tiempo, en el tiempo de Jesús, en aquel tiempo donde no había tanta maldad. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Pero Dios te escogió a ti para este tiempo. A este tiempo estás. Porque tú eres un guerrero. Porque tú todo lo puedes y estás en Él. Amén. Gloria a Dios. Así que levántate, iglesia. Levántate, iglesia. Amén. Créele a Dios. No dejes de clamar. No dejes de luchar. Amén. En estos tiempos tan difíciles, Satanás va a venir con desánimo. Satanás va a venir con enfermedades. Satanás va a venir con muchas luchas para que tú, cuando llegues el momento de estar aquí en la casa de Dios, tú digas: hoy fue un día difícil. Hoy me quedo en mi casa. Vence eso. Amén. Vénselo. Aquellos que escuchan, aquellos que miran a través de las imágenes, aquellos que escuchan a través de la radio, esfuércense a venir a la casa de Dios, porque es aquí donde hay bendición, es aquí donde Dios te va a dar la victoria. Amén, gloria a Dios. No es en tu hogar, no es en tu casa. Gloria a Dios. Dios mira tu esfuerzo. Mira si David no se hubiera esforzado. Si José, cuando estaba en la cárcel, hubiera dado vuelta a su espalda a Dios. Si Ana no le hubiera creído a Dios en su oración, en su clamor, en su llanto, en su dolor, ella le creyó a Dios. Amén. Y es tiempo de que tú te levantes, iglesias. Quizás tengas dolores, quizás tengas pruebas, dificultades. Parece que esto no va a acabar, que la tormenta se hizo más grande. Se vino un tornado, se vino un tsunami sobre tu vida. Pero de ahí Dios te va a levantar. De ahí Dios te va a sacar y te va a dar las promesas y te va a dar lo que Él prometió un día para ti, para tu familia, para tus hijos. Amén, para tu ministerio. Gloria a Dios. No importa cuántas luchas vengan, no importa cuán difícil sea, cuán duro sea. Tú no debes dejar de clamar a Dios. Clama de día, de noche. Gloria a Dios. Todo el tiempo en tu mente, cuando estás trabajando, cuando estás en el hogar, en todo tiempo. Clama a Dios, no te canses. Y el día que tú te canses, la palabra de Dios nos describe y dice que nosotros debemos pedir nuevas fuerzas. Amén, gloria a Dios. El Señor le decía, nuestro Dios le decía a Josué, dice que no se aparte de ti este libro de la ley, que no se debería apartar de día y de noche. Meditarás en él, medita en su palabra de día y de noche. Amén, gloria a Dios. Y tus fuerzas van a venir como la de búfalo. Tus fuerzas van a venir como la de las águilas. Tus fuerzas van a venir así como le venía a David. Esa fuerza sobrenatural que cuando venía el león y el oso, dice que él la mataba con sus propias manos. Esa fuerza que vino sobre David para matar ese gigante que estaba enfrente de él, amenazando al pueblo de Dios. Amén. Y él pudo honrar a Dios. Porque en el momento que Dios te levante, no te lleves la gloria. Hónrale a Él. Hónrale a Él. Así como David le honró. Amén. Gloria a Dios. Puestos en pie. Gloria a ti, Jesús. Él tiene mucho para darte, iglesia. Y viene un tiempo glorioso, porque nosotros hemos declarado que este año es un año de conquista. Y mire, si nosotros podemos ponernos a fijar las dificultades que nosotros tenemos, son muchas, pero por cada dificultad hay una victoria que Dios da y pone en nuestras manos. Promesas que nosotros no debemos olvidar, porque el día que tú te olvides de esas promesas, tu vida se secará. Tu vida dará un vuelco para mal, hermano, para mal.
Porque nuestro Dios es el Dios poderoso. Nuestro Dios es el Dios que todo lo puede, el que nunca nos deja. Amén. Y yo eso lo puedo vivir día a día. Yo se lo digo a ustedes por vivencia. Cada día a la mañana levantarme, yo veo la mano de Dios moviéndose en mi vida. Gloria a Dios. Trayendo fortaleza. Trayendo la victoria. Amén. Y a lo mejor hemos tenido días difíciles, como yo decía al principio. Pero no hay mejor día, difícil o bueno, que terminarlo en la presencia de Dios. Cuando tú te arrodillas, cuando te vas a descansar y darle gracias a Dios por todo. Darle gracias a Dios. Amén. Así que, hermanos, si tú estás pasando por dificultades, desánimo, da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Si tú estás comenzando, gloria a Dios, una nueva etapa en tu vida y te está costando, dale gracias a Dios. Porque Él está contigo, Él no te ha dejado. Él está escuchando cada oración, Él escucha cada clamor. Él no te abandona, porque nuestro Dios es real. Él no abandona a sus hijos. Y tú y yo somos sus hijos. Amén. Él nos amó de tal manera que dio lo único que tenía, lo más maravilloso, que es nuestro Señor Jesús. Mire, si no tienes razón de alabarle, de adorarle, porque el día que tú partas de esta tierra, te vas a encontrar cara a cara con Él. Amén. Gloria a Dios. Señor, en esta hora, yo declaro, Señor, que tu fortaleza, así como estuvo en tus siervos, en tu palabra, así como tú le decías a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Tú nos estás diciendo en esta hora, esfuérzate tú, sé valiente. Escudriña mi palabra, no te apartes de ella ni de día ni de noche, porque tú nos hablarás a través de ella. Porque no es cualquier cosa. Este libro de la ley, este libro que tú has dejado, tu palabra, es vida para nuestras vidas. Trae fortaleza en los momentos difíciles. En los momentos lindos, alegre, tu bendición está, amado Dios. Te damos gracias, Señor. Pero ayúdanos a tener más fe. Ayúdanos a tener fortaleza, a seguir luchando, a seguir batallando día a día. Espíritu Santo, tú que eres nuestro ayudador. Tú estás aquí. Tú nos ayudas día a día a luchar, a batallar. Ayúdanos, trae fuerza sobre nuestras vidas, Espíritu Santo. Consolador, consuélanos cada noche, cada día. Consuélanos. Creemos en ti. Tú eres nuestro amigo. Tú eres real, porque nosotros te sentimos. Tú estás con nosotros. Oh sí, Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias por no dejarnos. Gracias, Señor, por tu fortaleza cada día en nuestras vidas. Por cada mañana levantarnos, por cada lucha que tenemos, por cada prueba que tenemos. Porque sabemos que tú estás con nosotros. Porque nosotros podemos ver tu mano allí. Gracias te damos por las bendiciones. Gracias te damos, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cordero de Dios. Gracias por ir a la cruz del Calvario y traer salvación a nuestras vidas. Y hoy nosotros somos salvos. Y hoy nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso a través de ti. Gracias te damos por tu obediencia. Gracias te damos por obedecer al Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús las fuerzas vienen. Levanta tus manos, porque Él en este momento te llenará de su fortaleza, te llenará de su paz, te llenará de su renuevo, de su espíritu en esta hora. Créele a Él, créele a Él, porque dice la palabra de Dios, cuando nosotros levantamos nuestras manos, nosotros estamos dependiendo de Él. Levanta tus manos y deja que las fuerzas de Dios vengan sobre ti. Deja que su fortaleza esté sobre ti. Deja que su espíritu esté sobre ti. Tú que has comenzado una nueva etapa de servicio, tú que has comenzado una nueva etapa en tu vida personal, tú que has comenzado una etapa en tu vivencia día a día, ahora levanta tus manos. La unción vendrá sobre ti, el renuevo vendrá sobre ti, porque tú eres hijo del Rey de Reyes, porque tú eres hijo del Dios Todopoderoso, del Rey ahora de los escuadrones de Israel, ese Dios todopoderoso. Tú eres hijo de Él, tú eres hija de Él. Créele en sus promesas y eso será en tu vida. No importa cuánto tiempo lleve, pero tú créele. Nunca dejes de creer en Dios, porque eso se cumplirá en ti. Si Él lo prometió, así será, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.